¿Qué tal mis amigos de Chavatec? En este video les voy a mostrar un par de opciones para todos aquellos que tengan un servicio de internet de más de 1000 megas de servicio, ya sea 1200, 1500, 1600, no sé, hasta 2 gigas, pero da la casualidad que tu proveedor de internet no te entregó el equipo adecuado cuando menos con un puerto LAN de 2.5 gigas para que eso pueda ser posible. Entonces, vamos a ver dos casos, dos ejemplos, cómo sí sería posible poder ampliar tu red, pero de manera de Wi-Fi, porque pues se puede decir la ONT, el MON, el router que nos entrega nuestro proveedor de internet, pues va a ser difícil reemplazarlo, ¿verdad? No imposible, pero sí difícil. Entonces, pues vamos con estos dos ejemplos, dos recomendaciones que les doy. Y ya si estás interesado, pues ya decides cuál comprar. Comenzamos. El primer modelo, la primera opción que les voy a recomendar es de la marca Tenda. Es de la clase AX3000. El modelo es RX12 Pro. Hay dos versiones de este modelo, pero les voy a mostrar los dos. Los dos pueden ser compatibles con el servicio que les estoy mencionando de más de 1 giga. Para poderlo... ¿Por qué les recomiendo esto? Vamos a ver, miren. Lo primero, pues utiliza un ancho de onda de transmisión de Wi-Fi, clasificación Wi-Fi 6. Por eso es el AX3000 de 160 MHz. Nos dice aquí, dice, es doble banda, pero lo que a nosotros nos interesa es la banda 5G. Y dice que transmite hasta 2976 megabits, pero eso es en un caso muy optimista. La verdad yo no he visto que realmente transmitan a esas velocidades y no a los 2900, sino a los megas que dicen los roteadores. Siempre como que nos mienten algo o nos dicen verdades a medias. Y dice aquí, por ejemplo, el otro, el AX 1800, nomás transmite hasta 1700. Pues yo podría decir, pues si vas a tener un servicio de 1200, pues con el AX 1800, clasificación AX 1800, con ese tendrías, pero no. Vámonos a lo seguro y nos iríamos al AX3000, lo cual es este modelo. Este modelo tiene 4 antenas, tiene 3 receptores para la banda 5 GHz y 2 son para la 2.4G. Esta es una de las opciones. Con nos podría bastar para poder repetir nuestro señal, nuestro ancho de banda o paquete contratado de megas de más de 1 giga. Y la otra opción es esta que sigue. Déjense los muestro aquí. Se puede decir otra versión del modelo. Aquí ya la estamos viendo. Y vamos a ver si la estamos viendo en pantalla. No, todavía no la vemos en pantalla. Y vamos a ver. Esta sería la segunda opción. Y es también de la marca Tenda. Es la misma clase, AX3000. Pero el modelo es el TX12L Pro. Hasta el diseño viene pues diferente, que se puede parar, ¿verdad? Horizontal y el otro pues, es acostado. Este es un poco más caro o menos barato. De hecho, es de los más baratos de esa clase en ese tipo. Vamos a ver cómo nos compara aquí qué vendría siendo. Aunque según maneja menos megas que el otro. Aquí nos dice que este modelo sería lo mismo como si tuviéramos la suma de 3 ruteadores de banda 5G, clasificación Wi-Fi 5 de 867 megabits multiplicado por 3, pues daría el total a lo que maneja este ruteador. Igual maneja su ancho de onda de transmisión de Wi-Fi de 160 MHz, lo cual es bueno. Y esto es lo que yo les decía. También el otro roteador tiene esto.
que son 5 antenas. Las de los costados y la del centro son de 5 GHz y las que están en medio pues serían de 2.4 GHz. ¿Por qué les recomiendo? Aquí se les voy a explicar. Miren, porque ustedes pueden utilizar este y el otro ruteador como un repetidor o como un ruteador, pero de forma inalámbrica. De las dos formas, conectándolo con el cable por medio del cable LAN, pero si ya vemos que estamos limitados a 1 giga, pero si nosotros queremos sacar ese beneficio del Wi-Fi o de esos 1200 megas, lo podemos hacer de la forma inalámbrica. Nomás que aquí sí quiero ser sinceros. No se alejen mucho, si lo van a utilizar por Wi-Fi, que es por lo cual estoy haciendo este video, traten de no alejarse mucho del ruteador principal. Digamos unos 10 metros, y ya de 10 metros, entonces sí, creo que 10 metros es más que suficiente, porque si es una casa de 2 plantas, 2 pisos, entonces si el módem principal lo tienes en la sala, pues qué tan alejado puede estar de ahí a las escaleras, a donde comienzan las escaleras para la segunda planta, a menos que tengas una casa muy grande, pues ya tus necesidades serán diferentes, pero quiero decir, una casa, pues vamos a decir entre comillas, común o estándar de 2 plantas, pues que sea lo mucho 6, 7 metros de la sala a las escaleras, supongamos hasta 10. Ya de ahí puedes colocar este repetidor para que pueda amplificar tu señal a la segunda planta, pero a velocidades altas. Muchos me van a decir, pues mejor compro un sistema de mesh. Lo que pasa que el sistema de mesh, lo único que hace es amplificar la señal directa de tu ONT principal. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres organizar direcciones IPs, quieres administrar, abrir puertos y cosas así, no lo vas a poder abrir en el mesh. Todo se hace en el router principal. A diferencia que si a lo pones de forma de ruteador, pues vas a poder administrar todas las funciones en tu ruteador, en secundario. Esa es la gran diferencia. Pero pues ya es cuestión de cada quien. Aquí en la parte de abajo dice aquí se puede conectar por vía de cable, dice wire connection y el otro wireless connection, y las funciones van a ser arriba las mismas. Dice aquí puedes utilizarlo como un mesh si tú quieres, aunque sea inalámbrico, pero eso es cuando sea de como tipo modo puente o repetidor, y el otro como un ruteador. Aquí está en la parte derecha, aquí donde estoy señalando con el mouse, dice connecting to upper router, dice vía cable, dice, y se completa automáticamente la conexión con cable, ¿verdad? Entonces, ya lo sabes, tienes ya 2 opciones, no necesariamente esta marca, pero yo me he dado la tarea de investigar y creo que los menos caros, por no decir los más baratos, que no son baratos, los menos caros son de la marca Tenda, aunque también hay de la marca Vercusis, pero el detalle está que los de marca Tenda, su mayoría de ruteadores se pueden conectar vía inalámbrica también, de forma de ruteador. En alguno que otro Mercusis, más no sé, puedo encontrar exactamente que fuera de Wi-Fi 6 si tuviera esta función. De Wi-Fi 5 sí, encontré algunos de la marca Mercusis, pero los Tenda, créanme, son muy flexibles en cuanto a funciones, cosa que yo no sé por qué las otras compañías no hacen, pero bueno, eso ya es otro tema. Pues hasta aquí con el video, mis amigos, espero les sea de mucha utilidad. Dale like al video, comparte y suscríbete para que cada día seamos más en esta comunidad de Cable Info y de Chavatec. Hasta pronto, mis amigos.